Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El mundo ha experimentado cambios vertiginosos en los últimos 30 años. El rápido crecimiento económico de los países asiáticos está reconfigurando a las potencias económicas globales. Los países emergentes de Asia representaban en 1980 solamente el 7.6% del PIB mundial, mientras que para el año 2012 representó el 25%. El desempeño más extraordinario lo ha registrado China, que ha crecido a un ritmo anual promedio de 10%, lo que les ha permitido sacar de la pobreza a más de 500 millones de habitantes. Nunca antes en la historia de la humanidad se sacó de la pobreza a tantas personas en un periodo de tiempo tan corto. El surgimiento de China ha traído consigo un nuevo balance en las relaciones de las potencias mundiales. Se estima que para el año 2018, la producción de China supere a la de Estados Unidos, convirtiéndose, de esa forma, en la primera potencia económica mundial. Si bien China todavía tendría un PIB per cápita relativamente bajo, el tamaño de su economía y de su población le convertirían en el principal bloque económico. No obstante el crecimiento económico de los países emergentes, Europa todavía se encuentra sumida en una profunda crisis financiera que pareciera no tener fin en el corto plazo. Algunos países europeos llevan 5 años en crisis y se estima que tardarán 5 años más en lograr recuperarse. Los recortes y ajustes que han tenido que hacer los países europeos en el gasto público ha creado una serie de protestas que amenazan la estabilidad y la paz social que estos países han construido a lo largo de varias décadas. De no lograr la fórmula adecuada para salir de la crisis, la moneda única de la eurozona podría desaparecer, lo que crearía una nueva crisis económica mundial. El crecimiento económico que están experimentando varios países emergentes, junto con el aumento acelerado en la población, está teniendo un fuerte impacto en el medio ambiente, que puede acelerar el fenómeno del calentamiento global. Una mayor población, con más poder adquisitivo, también está creando una presión por incrementar la producción de alimentos. Se estima que para el año 2050, la población del mundo será de 9.000 millones de personas, es decir, 2.000 millones más que la actual. Alimentar a tal cantidad de gente representa un verdadero reto para la innovación tecnológica en la producción agrícola. El desafío es lograr una mayor producción a un precio más accesible. A este panorama hay que agregarle los constantes conflictos que se registran en el Medio Oriente, que impactan constantemente el precio del petróleo, con el consiguiente efecto en el precio de la canasta básica. La dependencia de la energía no renovable, como el gas, el carbón y el petróleo, nos hace sumamente vulnerables. Sin estos elementos, el crecimiento económico y el progreso tal como lo conocemos es simplemente inviable. Entre 1990 y 2009, la demanda de energía se incrementó en 38%, mientras que la población creció en 29%. Esto indica que la demanda por energía crece en mayor proporción que la población, lo que hace prever una alta presión sobre los recursos fósiles en los años subsiguientes. La situación económica, política, social y ambiental del mundo presenta diversos retos y desafíos. La región centroamericana, y Guatemala en particular, necesita estar consciente del contexto global en el cual se desenvuelve, para aprovechar las oportunidades y enfrentar con éxito los desafíos. De la habilidad de adelantarse al futuro dependen en gran medida las posibilidades de desarrollo del país. Estos y otros temas analizaremos en Dimensión con nuestro invitado especial, el Dr. Moisés Naim. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al Dr. Moisés Naim, un personaje mundial que no necesita presentación. Fue editor de la revista Foreign Policy durante 14 años, escribe columnas en varios medios de comunicación en el mundo, dirige ahora también un programa de televisión que se llama Efecto Naim. Fue abuelo recientemente, lo cual es motivo de gran celebración. Está muy contento. Y por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a Dimensión y a Guatemala. Bienvenido, Encantado, Dionisio. Dr. Naim, qué gusto tenerte por esta parte del mundo.
Tu aporte intelectual, tu análisis, tu capacidad de poder ver tantas cosas que la mayoría no vemos, pues te han dado un nivel y una plataforma que por supuesto se demuestra y se confirma en el nivel de respeto y aprecio que se te tiene en la comunidad intelectual, política, académica, etcétera, etcétera. Recientemente tu último movimiento fue terminar el libro El fin del poder. Empecemos por ahí. ¿Por qué se te ocurrió ese libro? ¿Qué quiere decir eso, el fin del poder? Y vamos a ir hablando un poco a fondo de todos los ángulos que tiene este título tan fuerte. La tesis del libro es que el poder, como lo conocíamos antes, ya no existe. El poder hoy en día es más fácil de obtener, es mucho más difícil de usar y es más efímero. Se pierde más fácilmente. Más fácil de obtener, más difícil de usar, más fácil de perder. Y eso ocurre en los gobiernos, y ocurre en las Fuerzas Armadas, y ocurre en los negocios, y en las religiones, y en las actividades filantrópicas, y en el deporte, y en todas partes. Y en las familias, y en la sociedad en general. Y ocurre además en el globo entero, en el planeta. Y es una tendencia mundial que está transformando el mundo de una manera muy profunda. Tú usas un término que me pareció muy interesante y es el multilateralismo. ¿Qué significa eso que asumo va por el tema de los micropoderes? Sí, no, yo hablo en el libro del minilateralismo, en el sentido que el multilateralismo es esta idea en la que se basan las Naciones Unidas, que es una idea en la que todos debemos creer, que es que el mundo colectivamente resuelva los problemas. Debido a lo que está pasando en el mundo, en todo tipo de interconexiones que hay ahora, los problemas que ningún país puede resolver a solas han aumentado. El cambio climático, el crimen internacional, las inmigraciones ilegales, los problemas financieros, las pandemias, que comienza una enfermedad en China y revienta en Europa o en Norteamérica, etc. Estamos conectados, ya somos todos vecinos. Y entonces eso hace que los problemas que son colectivos hay que resolverlos colectivamente. Y de ahí sale el multilateralismo, que no está funcionando. Que no hemos visto que cuando se reúnen 192 países a tomar decisiones, de ahí salgan acciones concretas. Y entonces yo lo que propongo en el libro, que quizás es lo que tú te refieres, es que quizás hay que ir pensando no en el multilateralismo donde están todos los países, sino que en un grupo más pequeño de países que son la base de los problemas o de las soluciones y que se reúnan ellos y que tomen decisiones colectivamente. Sí, el problema, la crisis en Europa es un claro ejemplo de la falta de acuerdos, ¿no? Países todos muy grandes, muy poderosos, con muchas cosas en común, que no han sido capaces de lograr acuerdos más importantes para salir de su crisis. Y en Europa, como dices, Dionisio, es un ejemplo, pero piensa en otros, piensa en la crisis en Siria, donde hay estas masacres que vemos constantemente y que todo el mundo tiene el deseo de que se terminen, que dejen los asesinatos de civiles, de inocentes, de niños, de familias. Y sin embargo eso no para. Hemos visto cómo el cambio global, el calentamiento del planeta que ocurre a raíz de las actividades de los seres humanos, de las empresas, sigue y todo el mundo cree que hay que pararlo y no se logra parar. Hemos visto cómo en Centroamérica todo el mundo está de acuerdo en que Centroamérica estaría mejor si se uniera y si se integrara más y se pudiera hacer más una unidad. Tampoco ocurre. En fin, tenemos una larga lista de cosas que deberían ocurrir y que no ocurren porque falta el poder para que ocurran, y esa es una de las tesis que hay en el libro El fin del poder. Sí. Por ejemplo, cuando hablas en tu libro del fin del poder y te refieres a la sociedad, hay varios ángulos que es interesante comentar. Uno es el cambio del poder o el fin del poder masculino de los hombres y la transición que hay hacia que las mujeres tengan cada vez más poder dentro de las familias, con digamos, ese quebrantamiento que hay en las líneas de autoridad como antes se conocían. Ahora somos cada vez más iguales todos, sin importar la edad o el grado generacional, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde va la sociedad con estos cambios tan bruscos que han venido tan rápido?
Bueno, son cambios que son muy desorientadores y que tienen problemas, pero que en general van en la dirección correcta, que son buenos. Este es un mundo, el mundo que yo describo en el libro, es un mundo donde tienen el monopolio en el mundo de los negocios, quienes tienen negocios que controlan ellos solos y que no tienen competencia. Ese es un mundo que se está acabando, la competencia está empezando a llegar a todas partes. Es un mundo donde los dictadores están también cada vez más incómodos. Es un mundo que hasta hace muy poco la mayoría, había una gran cantidad de países que estaban gobernados por dictadores y hoy en día la mayor parte del planeta vive en países que son donde el gobierno es elegido por los ciudadanos. En fin, es un mundo de mayor oportunidad, de mayor competencia, de más posibilidades, de menos exclusión. Es más difícil excluir a las mujeres, a los afrodescendientes, a los jóvenes, a los pobres. Todos esos grupos ahora tienen más oportunidades de alcanzar el poder. Pero por supuesto, también hay dificultades porque se presta a veces a la anarquía y se presta a veces a la parálisis y a la falta de toma de decisiones. Cuando uno se cuestiona estos cambios tan dramáticos y lo ve desde la perspectiva de las posiciones de poder que han existido en el mundo hasta hace poco y que están cambiando dramáticamente, es algo que no se puede definir bueno o malo, simplemente es una realidad con la que hay que aprender a vivir. Creo que estas son tendencias indetenibles. Esto no hay nadie que está a cargo de esto, o sea, no hay un grupo de personas o de países o un país o una institución que está coordinando esto y que está haciendo que ocurra. Son tendencias de muchos tipos. Hay transformaciones fundamentales que no están bajo el control de nadie. Hay tendencias tecnológicas que están cambiando las cosas y que tampoco están bajo el control de ningún ente, ninguna empresa específica. Están pasando cosas. Dionisio, estamos viviendo en el mundo más poblado de la historia. A la humanidad le tardó hasta el año 1950 llegar a tener 2.000 millones de habitantes. Hoy vivimos en este planeta 7.000 millones de habitantes. De 1950, 2000, hoy en día 7.000. Tardamos una humanidad completa en llegar a 2.000 y ahora aumentamos 2.000 millones de personas cada 2 décadas. Es también el planeta más joven de la historia. Nunca ha habido tantos jóvenes vivos en el planeta. Por supuesto, en algunos países eso no es cierto y hay más bien, son países donde hay muchos ancianos, en Rusia, en partes de Europa, pero en promedio en el planeta somos más jóvenes que nunca. También somos el planeta en su historia, donde más gente ha vivido en las ciudades. A partir del 2007, por primera vez en la historia, hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo. Y todo eso ha cambiado las cosas. También es el planeta más próspero. Ha aumentado mucho la riqueza de todo el mundo, con mucha desigualdad y mucha inequidad, y hay muchos ricos que tienen mucho y muchos pobres que no tienen nada. Pero en general la economía mundial se ha multiplicado 5 veces desde el año 1950. La economía de África, uno de los continentes más pobres, ha aumentado 2 veces en los últimos 10 años. Se ha duplicado. O sea que hay más prosperidad, hay más gente, hay más jóvenes, hay más ciudades, hay más de todo. 300 y millones. Eso hace que el mundo esté cambiando de maneras indetenibles. Nadie puede parar las tendencias que se derivan de estos cambios. En África, 300 millones de seres humanos ya son parte de la clase media, un 35%, lo cual es esa tendencia que describes tan correctamente. O sea, esto es una realidad con la que hay que aprender a vivir. Tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, los niveles de contaminación que estamos produciendo ya los 7.000 millones de seres humanos, sobre todo pues, Estados Unidos, China y los países más desarrollados. Tú lo has mencionado en alguna de tus columnas en Observador Global que China ya en el 2010 consumió más energía que Estados Unidos y en el 2035 solo China va a generar más CO2 que lo que los científicos y expertos dicen que debiera generar todo el planeta en un año determinado. O sea, esos son datos preocupantes. Es la principal amenaza para el estilo de vida de todos quienes nos están viendo, de nuestros hijos y nuestras familias y nosotros mismos. El cambio global, el calentamiento del planeta es una tendencia que es muy amenazante. Hemos visto catástrofes hace
Cada una vez al mes, una vez a la semana, en alguna parte del mundo ocurre un accidente que tiene que ver con el clima, que deja daños inmensos, que deja muertos, que deja devastación, que deja desempleo. Hoy en día, Dionisio, hay más gente refugiados, hay más gente desplazada y que tiene que buscar refugios en otras partes por razones de accidentes climáticos que por motivos de guerra, de conflictos, etc. Y entonces es muy importante que todavía hay tiempo, poco, pero hay tiempo para empezar, si no a detener, a tratar de limitar la aceleración de este cambio climático. Si la superficie promedio del planeta aumenta en 2 grados, eso va a tener consecuencias irreversibles para la humanidad. Y aparentemente vamos en camino a que haya un grado más. Y ese grado más, pasar de 2 a 3 grados o 3 grados y medio de calentamiento, es donde se produce un cambio que hace que el planeta sea completamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Y hay que hacer algo. Sí. Regresamos en un momento para seguir en Dimensión con el doctor Moisés Naim. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El doctor Moisés Naim está con nosotros visitando Guatemala y presentando su libro El fin del poder, y pues tenemos la gran oportunidad de entrevistarlo. Doctor Naim, tú presentas en alguno de tus escritos algunas de las grandes amenazas que el mundo enfrenta. El cambio climático del que estábamos hablando hace un momento, la proliferación nuclear, las epidemias, enfermedades que salen fuera de control, alguna crisis económica global que pueda otra vez salirse de control y que pueda haber un conflicto armado entre 2 potencias. O sea, en un mundo donde estamos viendo esta gran evolución, este gran crecimiento económico, donde hay una mayoría de jóvenes, donde obviamente por eso mismo pues falta experiencia, sabiduría y hay más impulsividad, en fin, es un mundo más loco el que estamos viviendo, para ponerlo en algún término simple. ¿Cuál de estas amenazas parece más peligrosa? ¿Cuáles pueden ser los efectos concretos en cada una de ellas, para ir hablando de cada Digamos una? que la manera de medirlo es cuál es la amenaza que va a afectar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Y ahí claramente el cambio climático es una realidad. Si se siguen dando estas tendencias, si no pasa nada y el mundo no se pone de acuerdo en limitar las emisiones de CO2, vamos a vivir en un mundo irreconocible y que va a tener consecuencias para... Cuando dices irreconocible, ¿qué quiere decir? Bueno, que países que son fríos van a ser calientes, que los ciclos de cosecha van a ser diferentes, que lugares habitables se vuelven inhabitables, que grandes masas de gente quedan sin casas y sin ciudad. Es decir, y que inclusive se generan conflictos inmensos. Imagínate, Bangladesh es el país más plano del mundo, está más cerca del agua. También es uno de los países más densamente poblados del mundo. El número de personas por habitantes en Bangladesh es uno de los más altos del mundo. Y es el que tiene mayor peligro, que si sube el nivel de agua de los océanos, se va a inundar Bangladesh. No se puede vivir en Bangladesh. Y entonces va a haber millones y millones de personas de Bangladesh que van a caminar hacia la India. Un país que ya tiene enormes presiones demográficas, de alimentación, de agua, de sanidad, etc. Y le produce es una amenaza a la seguridad nacional de la India que tiene que... ¿Cómo se resuelve ese problema? Entonces, eso es un ejemplo del cambio climático en términos muy concretos, muy cotidianos, y pasa también en ciudades en Estados Unidos, todo lo que conocemos de lo que es la Florida, y South Beach, y todos esos lugares que están tan de moda, pues estarán bajo el agua. Entonces, esos son ejemplos muy concretos que no tardaríamos mucho en llegar, y no es alarmista, esos son cálculos muy específicos, muy científicos. Hay un consenso de los científicos que van en esa dirección. Y la otra amenaza, definida como un accidente que es el que puede causar mayor impacto sobre la mayor cantidad de gente en menos tiempo, es por supuesto la proliferación nuclear. Que algún gobierno irresponsable, como por ejemplo el de Corea del Norte,
como por ejemplo en su momento el de Pakistán, donde hubo el jefe del programa nuclear pakistaní que le empezó a vender con fines de lucro y tecnología nuclear a quien mejor le pagara. Bueno, basta que una de esas maletas o de esas cajas con una bomba atómica la coloquen en algunas de las grandes ciudades del mundo para que haya una devastación gigantesca con todo tipo de consecuencias. Sí. La tercera que tú planteas son las epidemias, ¿no? ¿Qué se sabe sobre eso realmente? Porque pasan cosas, se habla de a veces 60, 70 muertos y se ha logrado controlar. ¿Qué tan peligroso es eso? Lo que el peligro allí es que están apareciendo nuevos tipos de microbios que no son conocidos y que son resistentes a los medicamentos y a los antídotos que hasta ahora existen. Y viajan, la globalización hace que también estos microbios son microbios globalizados, en el sentido de que viajan por el mundo como no viajaban antes y son muy difíciles de contener. Lo vimos con varios casos ahora, hasta ahora ha sido posible contenerlos, pero la gente que se especializa en eso, y yo no soy un especialista en epidemiología ni en pandemias, pero la gente que sí lo es, anda muy preocupada de que de que una posibilidad es que aparezca una de estas enfermedades que se transmiten internacionalmente, para la cual o no hay conocimientos y vacunas o no hay suficientes. Claro, y la siguiente amenaza que planteas es una nueva crisis económica global, ¿verdad? La raza humana hemos demostrado que somos capaces de no aprender de nuestros errores y los volvemos a cometer a veces con alguna frecuencia que asusta. ¿Ves en algún momento alguna nueva crisis como la que se vivió en el mundo en el 2007-2008 en adelante? Bueno, una de las buenas noticias, en contraste con lo que dices, es que hay gente que sí aprende. Una de las gente que sí aprendió de las crisis financieras es América Latina. América Latina en esta última crisis mundial la manejó muy bien. Los países de América Latina navegaron por una crisis que se estaba llevando por delante a los grandes países europeos, que afectó a Estados Unidos, a todo el mundo. Y la región que mejor pasó por la crisis, que mejor la manejó, que mejor estaba preparada para enfrentarla, fue América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina fue antes el campeón mundial de las crisis económicas. Fue la región del mundo que más crisis económicas tuvo. Nos recordamos la crisis del peso en México y las múltiples crisis argentinas y las de Brasil y las de Venezuela, etc. Todo eso creó una cantidad de conocimientos y de experiencias que han servido para que América Latina esté mejor preparada cuando le tocó en la crisis. Pero tú tienes razón de que ese es un aprendizaje que no es fácil. América Latina aprendió eso después de muchas experiencias. Y hay países que no han tenido esas experiencias. Los países europeos, una de las razones por las que se está tardando tanto en salir de la crisis europea, es que esto para ellos es nuevo. Una crisis financiera de este tipo, que es conocida en América Latina, para ellos era completamente novedosa. En Grecia, en España, eran una cosa muy nueva. Y en adelante, la gran preocupación, por supuesto, es que la crisis financiera que puede afectar al resto del mundo es una crisis que afecte al gran gigante asiático, que es China. China también tiene una economía que si estornuda a todos nos da un resfriado. Todos los países dependen en mayor o menor grado de la estabilidad económica de China. Y si China se desestabiliza económicamente, eso tiene repercusiones para todo el planeta. Doctor Naim, y dado que China es ya un país tan importante para el mundo, ese gran crecimiento económico que ha tenido China, que se ha reducido en los últimos tiempos por los problemas que todos sabemos, ¿a dónde la lleva políticamente? Porque de alguna forma el pueblo chino había aceptado no tener una serie de derechos y libertades civiles a cambio de un gran crecimiento económico. Al verse limitado o reducido, se sabe que hay incluso cientos de pequeñas protestas o focos de malestar en toda China. Y en algún momento determinado viene un cambio político en China. ¿Cómo lo visualizas? Una de las cosas más interesantes que hay que leer hay una proliferación, Dionisio, de artículos de especialistas en China que están empezando a escribir acerca de la inevitable cambio político que viene en China. Algunos de los expertos más reconocidos del mundo,
como Ming Jinpei, por ejemplo, pronostican que en 20 años será muy difícil al Partido Comunista Chino seguir gobernando China de la misma manera como lo hace hoy en día. No será una democracia como la que hay en Suiza, pero ciertamente tampoco será una dictadura férrea controlada por un politburó que a su vez es controlado por un número pequeño de personas. China es muy difícil sostener el cambio social, económico, tecnológico, internacional, cultural que hay en China, donde todo está cambiando todo el tiempo, menos la manera de gobernarse. Entonces, en la manera de gobernarse hay un estancamiento, es más de lo mismo, etc. Y el país está en plena efervescencia. Esa contradicción entre cambio completo en todos los sentidos, en toda la sociedad, y al mismo tiempo más de lo mismo a nivel de más alto, esa contradicción no va a ser fácil de mantener en el tiempo. Si el mundo está cambiando sin duda alguna, y lo has venido explicando a través de tus programas, escritos, columnas y demás, consistentemente desde hace mucho tiempo. Has de tener una bola de cristal por ahí que algún día podrías compartirla, pero se han ido cumpliendo muchos de esas predicciones. Una de ellas es los grandes niveles de migración que ha habido de África a Europa, sobre todo, o de América Latina hacia Estados Unidos. Y realmente esto va a seguir sucediendo, sobre todo cuando Europa se recupere económicamente y Estados Unidos, que va por buen camino, pues lo siga haciendo. Y esto es porque está el sueño americano, que sigue siendo una realidad para los países en vías de desarrollo, y por supuesto lo que Europa puede ofrecerle, sobre todo a un continente como el africano, que va a seguir todavía varias décadas con problemas y con necesidad de esforzarse mucho por alcanzar el desarrollo. Pero lo mismo va a pasar con India y con China, donde tenemos también, a causa del mismo crecimiento económico, va a haber mucha emigración. O sea, el mundo va a ser otro, totalmente distinto dentro de 15 o 20 años. Correcto. Y una de las cosas que están sucediendo es no solo la emigración y el movimiento de personas entre países, también está ocurriendo dentro de países. En China, uno de los fenómenos más importantes es una población flotante, que se llama flotante porque no tiene arraigo específico en una ciudad, que se mueve por ese gran espacio en China, que son decenas de millones de trabajadores que se mueven por el país en busca de trabajo y van donde lo encuentran. Entonces estamos viendo una reconfiguración muy importante demográfica en muchas partes del mundo, y también con algunas sorpresas, ¿verdad? ¿Quién hubiera dicho hace 2 o 3 años que la inmigración de mexicanos a Estados Unidos estaba prácticamente hoy en día está en cero? ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos está menos dinámica y no genera tanto empleo como antes, el tipo de empleos a los que accedían los inmigrantes, y la situación en México está mejorando. Hay más trabajo en México, menos trabajo en Estados Unidos, y las fronteras también han puesto más controles. Entonces todo eso ha hecho que algo que parecía increíble y que por primera vez en mucho tiempo, hoy en día ya no hay la presión de mexicanos viajando a Estados Unidos. Tremendo. El doctor Moisés Naim en Dimensión. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Tenemos con nosotros de invitado especial al doctor Moisés Naim. Doctor Naim, hablando de esto de la emigración y la forma en que está cambiando el mundo, o dentro de los mismos países, los grandes cambios que se están dando, vimos ya que el 2011, si mal no recuerdo, ya fue el primer año que en Estados Unidos nacieron más del 50% de bebés no americanos tradicionales anglosajones, sino hijos de las minorías. Y eso marca una tendencia dentro de Estados Unidos que indica que dentro de 20 años Estados Unidos no solo va a ser de otro color, sino va probablemente a funcionar de una manera distinta también. En Europa, donde el crecimiento de la población pues, se ha venido reduciendo y por muchos años, incluso en países como España, estuvo negativo, pues se ha ido poblando de mundo árabe, de africanos, etc. O sea, estamos viendo un cambio demográfico, cultural, gigantesco. Antes se pensaba que los que emigraban se iban a integrar a las culturas de los países, pero según pasan los años estamos viendo que no, que de alguna forma mantienen su propia cultura. Y hay mezclas, pero no está claro todavía. ¿A dónde ves que va el mundo con estos movimientos tan dramáticos? Una de las cosas más interesantes es estudiar
cómo es la experiencia de diferentes países con respecto a los inmigrantes. Hay países los cuales aceptan inmigrantes y tienen una gran cantidad una población significativa nacida en otros países que no se integran a la sociedad, ni ellos logran ser aceptados ni la sociedad los acepta. En Europa hay varios ejemplos de estos. En Estados Unidos la experiencia es mucho más exitosa. El país del mundo donde los ciudadanos, las personas de origen árabe son más exitosas es Estados Unidos. Los árabes en Estados Unidos tienen niveles de ingreso promedio mayores que los árabes del mundo. Tienen niveles de educación, tienen el número de gente con casa propia es mucho mayor. El número de personas de origen y antecedentes árabes que ocupan posiciones de gerencia y de liderazgo en el país es más grande que en muchas otras partes. En fin, pareciera que si alguien de origen árabe quisiera inmigrar, el país mejor al cual podría ir es a los Estados Unidos. Es decir, un marroquí que se muda a Qatar o Arabia Saudita va a ser mucho más discriminado que un marroquí que se muda a Estados Unidos. Lo mismo pasa con los latinoamericanos. Los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos conocemos las historias de gente que se adapta y logra construir una vida y una familia, etcétera, etcétera. Y se adaptan y transforman la cultura del país. Y tú tienes toda la razón de que el número ya empieza a ser tan grande que empiezan a ser minorías que son muy significativas. Los hispanos hoy en día en Estados Unidos son la minoría más grande. Han sobrepasado en número a los afrodescendientes en Estados Unidos. Pero también se adaptan y entonces es muy interesante ver cómo los latinos en Estados Unidos exhiben conductas que no tendrían y que no se parecen a las que tienen en sus países. Uh-huh. Sí. Otro tema que nos parece importantísimo y que tú has planteado también en alguno de los foros en los que participas es el cambio en la matriz energética en el mundo. Ahí estamos viendo también un cambio de era, ¿no? Como todo esto que hemos estado hablando. O sea, estamos presenciando una etapa extraordinaria en la historia del planeta. Y en el tema del cambio de la matriz energética, estamos viendo cómo han descubierto nuevos yacimientos de petróleo, de gas en Estados Unidos, en América Latina, en la misma Europa. Y de alguna forma, el poder que se ha concentrado tanto en el mundo árabe con el tema de la producción del petróleo, pues va a cambiar. Y van a haber otras alternativas de fuente energética. Cuéntanos un poco sobre ese análisis y la maravilla que eso representa para el cambio energético del planeta y con los riesgos que conlleva. Claro, y entonces, al igual que las grandes sorpresas que cambian a la humanidad, nadie lo anticipó. Nadie pensó que el Internet iba a aparecer y iba a cambiar el mundo. Nadie pronosticó que China y la India en una década se iban a transformar en jugadores importantes en la economía mundial. Nadie pronosticó la caída y el colapso de la Unión Soviética. Ningún experto. Y aquí tenemos un ejemplo más en el caso de la energía. Nadie pronosticó que iba a aparecer una tecnología que iba a permitir extraer gas y petróleo de unas rocas que se llaman lutitas, que es una especie de esquisto, que son tecnologías que sacan energía de las rocas y que por lo tanto le dan a países que no soñaban con tener esa energía en tantas cantidades la posibilidad de ser importadores, no, exportadores de energía. Países como Francia, como Polonia y en Estados Unidos, en lugares como Dakota, ahora se han convertido en grandes productores de gas y de petróleo gracias a estas nuevas tecnologías, que están cambiando, como tú mismo dijiste, la ecuación petrolera, energética del mundo. La primera sorpresa entonces es esta nueva tecnología que nadie se había imaginado, que sale de sorpresa, se había inventado hace 10, 20 años, pero no había sido puesta en práctica en gran escala hasta ahora. Y ahora está teniendo las consecuencias de que se pronostica que los Estados Unidos dentro de una década va a ser un exportador de energía y no un importador. La otra gran sorpresa es que Brasil descubre en aguas muy profundas en el océano, enfrente de Brasil, uno de los yacimientos de petróleo y de gas más grandes del mundo. Otra de las sorpresas es que América Latina empieza a aparecer como un posible rival al Medio Oriente, como el suplidor, el proveedor más importante de energía para el planeta. Todo esto tiene enormes consecuencias. Y muchas muy buenas, pero muchas muy malas, porque este es un mundo
en el cual el gas, el petróleo y el carbón reinan. Y el gas, el petróleo y el carbón son energías que dañan el ambiente. Y ponen en desventaja a energías como la energía solar, la energía eólica, mismo la energía nuclear, que podrían darnos la energía que necesitamos sin ser tan amenazantes para el medio ambiente. Hasta se sabe que en Cuba están explorando la posibilidad de que encuentren pozos petroleros, Claro. Lo cual sería una ironía de la vida. Sí, realmente este tema va a traer muchos cambios al mundo. ¿Qué pasa con el mundo árabe si dejan de ser hegemónicos y tener el poder que tienen a raíz del petróleo? Sería una transformación extraordinaria. Ellos no van a dejar de ser protagonistas importantísimos. Esa es una área del mundo que tiene unas reservas petroleras de petróleo que puede ser extraído y producido a muy bajo costo en cantidades enormes. Irak, que durante muchos años había estado muy limitado en su producción, primero por el embargo a Saddam Hussein y segundo por la guerra, ahora se está convirtiendo otra vez en una gran potencia. Irán está produciendo mucho menos petróleo del que podría producir, primero por mala política y mal manejo del gobierno de Irán sobre sus reservas petroleras y de gas, pero también por el embargo que el mundo le está poniendo a Irán. Entonces, eso quiere decir que, y Arabia Saudita, por ejemplo, quería mencionarlo, los países del Golfo, esos son países que son potencias energéticas y que no dejarán de serlo. Pero ciertamente, si baja mucho el precio de lo que ellos exportan. Ellos están acostumbrados a vivir, a mantener su estabilidad política y social con niveles de ingresos que son muy significativos y que dependen de niveles altos de precios del petróleo y del gas y también niveles altos de producción. Si eso cambia, pues tendrán que hacer ajustes económicos que pueden ser políticamente muy sensibles. Doctor, el dato que mencionábamos hace un rato sobre que solamente China podría estar produciendo en 20 años todo el CO2 que el planeta puede soportar. O sea, el resto de países pues estarían simplemente sumando a una tragedia. ¿Qué consecuencias, qué correcciones va a hacer el planeta para defenderse de este nivel de contaminación y de destrucción? Ahí hay varias cosas. Primero, como dije antes, es muy importante hacer lo posible para disminuir la velocidad con la que estamos emitiendo el CO2. Y eso yo creo que el gobierno chino lo entiende el gobierno de Estados Unidos, lo entienden otros, pero hasta ahora no hemos logrado que se pongan de acuerdo porque hay negociaciones muy difíciles. Los chinos dicen, ¿por qué me van a pedir a mí que yo ponga en peligro mi crecimiento económico por poner más cara la energía, cuando mucho de lo que ya está contaminado lo contaminaron ustedes desde la revolución industrial? Sí. Ustedes se hicieron ricos ensuciando la atmósfera y ahora me están pidiendo a mí, China, que yo no crezca y que no me haga rico simplemente porque ya ustedes han contaminado todo. Entonces no es justo. Dejen ustedes de emitir y permítanme a mí emitir energía que me permita tener un crecimiento económico que me ponga a la par de lo que ustedes ya ensuciaron. Y los otros le responden, bueno, ya no se trata de tú o de nosotros, se trata de toda la humanidad, estamos poniendo en peligro a todo. Entonces esas son negociaciones que están andando y que son muy complicadas y que uno supone y espera y desea que lleguen a algún tipo de conclusión. Esperamos todos que así sea. Volvemos en un momento para seguir con el doctor Moisés Naim en Dimensión. Bienvenidos, el doctor Moisés Naim en Dimensión. Doctor Naim, pasémonos ahora a América Latina y vamos a pasar por Centroamérica y por supuesto Guatemala, que hoy lo tiene usted invitado especial por acá. ¿Cómo va América Latina en el tema político? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué está pasando con el grupo de países de esta corriente del socialismo del siglo XXI? Y sobre todo, cómo ya se ve claro quiénes van bien y quiénes no van tan bien. Sí, pocas veces tenemos la oportunidad en la economía de tener experimentos donde uno dice, bueno, déjame ver qué le pasa a este grupo de países rojos y qué le pasa a este grupo de países azules, deja que cada uno de ellos siga ciertas políticas, después podemos comparar.
Eso se puede hacer en ciencia, en biología, en química, etc. Es muy difícil hacerlo con los países, pero aquí en América Latina tenemos esa oportunidad. Tenemos un grupo de países que se llaman el ALBA, el concepto del socialismo del siglo XXI, y bueno, y vemos los resultados, son catastróficos. Tienen la inflación más alta del mundo, tienen tasas de crecimiento que están muy por debajo de los demás, tienen índices de criminalidad enormes, tienen de niveles de desempleo terribles, tienen fuentes de trabajo que solo se originan en el sector privado y crecen a la mitad de lo que crecen en los otros países. Entonces, este es un ejemplo más de cómo las malas ideas, que ya han sido probadas antes, que han sido repetidas, sin embargo hay un amor por estas ideas muertas. Yo lo he llamado, que muchos sufren de necrofilia intelectual y necrofilia ideológica, que es aferrarse con amor, con pasión, por ideas y por ideologías muertas, que han sido probadas una y otra vez en otros países y que generan pobreza, muerte, destrucción, corrupción, y sin embargo hay un amor por estas teorías malas, y sin embargo aquí en América Latina las siguen buscando. Y de nuevo, al igual que el pasado, al igual que en otras partes, quienes practican esas ideologías terminan quebrados. O sea, el populismo en América Latina no ha funcionado, hay mejores ideas. Sí, eso es así. Yo no lo llamo populismo, es decir, claro que es populismo, pero a mí no me preocupa tanto, Dionisio, el populismo, porque el populismo lo hemos visto en todos los países. En Europa, en los grandes países de Europa, hemos visto ejemplos de populismo. En Estados Unidos a veces hemos visto cómo hay conductas populistas. En América Latina el peligro no es el populismo. El peligro es el de presidentes que llegan por la vía democrática al poder y hacen trampas para quedarse en el poder para siempre. Lo que hay que tenerle miedo en América Latina no es al populismo, es al continuismo. El continuismo es una amenaza para América Latina mucho peor que el populismo, porque el populismo, si se equivocan y eso es malo, pero hay elecciones y se logra sacar a quienes han tenido malas políticas que han creado más pobreza y más desigualdad y más corrupción, pues entonces tienes la esperanza de sacar a esos gobiernos e impedir la continuidad, el continuismo de los populistas o quienes... Pero si tienes un gobierno que hace todos los trucos, cambia la Constitución, toma el control de la Asamblea, controla el árbitro electoral, controla los medios de comunicación y parece un gobierno democrático, pero en el fondo no lo es, y hace trampas para permanecer y para quedarse en el gobierno, ese es el peligro. ¿A dónde va Venezuela, doctor Naim? ¿Qué pasa con Venezuela en los próximos 5 o 7 años? Venezuela va a pasar por una época muy difícil, caracterizada por un desastre económico inexplicable. Este es uno de los países más ricos del mundo, con unas reservas petroleras enormes y que no tiene la capacidad de abastecer a su población, donde hemos visto escenas vergonzosas, donde no se produce nada en el país, donde no hay papel higiénico, donde no hay medicinas básicas, no hay repuestos para los automóviles. Es inexplicable que un país tan rico tenga una situación económica tan difícil. Y entonces esa situación económica tan difícil va a tener consecuencias políticas. Y la más importante es que va a producir unas rivalidades y unos enfrentamientos muy importantes dentro de los seguidores del presidente Hugo Chávez, del fallecido presidente Chávez. Allí ya estamos viendo claramente cómo hay facciones en pugna que están tratando de controlar el poder en Venezuela, cada una de ellas apoyadas por actores internacionales como Cuba, los narcotraficantes y otros actores internacionales que tienen interés en tomar el control de este país tan rico que vive esta crisis, esta tragedia. ¿Pero Venezuela regresa a la democracia? Yo creo que sí, porque yo creo que son tendencias indetenibles y creo que sí. Cuestión de tiempo. Doctor Naim, Centroamérica, esta región tan complicada, con tantos problemas sociales, económicos, de seguridad, el mundo nos sigue viendo con preocupación. ¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Cómo la ve? La veo con la enorme preocupación como la ven los centroamericanos y con perplejidad a veces de cosas que sería muy útil y muy importante hacer y que no se hacen. La integración de Centroamérica hasta ahora ha sido más motivo de discursos que de realidades. Parecería que no debería ser motivo de debate. ¿Por qué los países de Centroamérica deberían trabajar más y mejor para formar un solo bloque económico, para que sea más fácil vender y comprar y comerciar entre los diferentes países? Eso no sucede.
Y luego uno queda muy perplejo ante la pasividad de las élites de Centroamérica, ante algunos de los problemas que tienen. Me refiero a las élites empresariales, me refiero a las élites intelectuales, a la iglesia, a los políticos, a los universitarios, a las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿cómo permiten? Por ejemplo, Guatemala tiene uno de los índices de desnutrición infantil más altos del mundo. Ese es un problema que el mundo ha resuelto. En África y en otras partes se sabe cómo resolver ese problema. ¿Por qué no lo resuelven? ¿Por qué hay esta coexistencia pacífica en Guatemala con la desnutrición infantil que o deja que los niños se mueran o peor aún, que a veces permite que crezcan niños que tienen todo tipo de desventajas que les impiden funcionar con todas sus capacidades? Hay una pasividad de estas sociedades de vivir con calma ante algo que debería ser producto de indignación y de acción y de actividad inmediata, porque las tecnologías, la forma de hacerlo existen, el financiamiento existe, el mundo estaría dispuesto a ayudar a quienes en Guatemala, en otras partes, estén dispuestos a luchar contra la desnutrición infantil, y aquí están hablando del tema, preocupándose por el tema desde hace décadas, y sin embargo permiten que siga existiendo. Sí, es una de las tragedias. Cuando hablas de las élites y de esa especie de indiferencia y pasividad, ¿qué consecuencias pueden haber cuando los países se olvidan de sí mismos de esa manera? Bueno, mi país, Venezuela, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de élites que fueron muy complacientes, que no se dieron cuenta que el país cambiaba, que el país necesitaba respuestas concretas a los problemas de desigualdad, de injusticia, de exclusión. Y bueno, y desgraciadamente cuando eso pasa, aparecen los mesías que lo prometen y que después terminan generando aún mayor. Mi país hoy en día tiene mayor nivel de desigualdad, mayor nivel de corrupción y mayor nivel de pobreza de las que había antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con quienes prometen soluciones, pero sobre todo hay que tener cuidado de empezar a enfrentar los problemas dentro de regímenes democráticos, cuando todavía tienen gobiernos que son posibles de sacar por el voto. Lo peor que le puede pasar a un país es llegar a tener un gobierno que no hay elección que valga que lo pueda sacar del poder. Allí en ese momento es cuando verdaderamente entran en problemas los países, porque los gobiernos terminan haciendo lo que les da la gana, como es el caso de Venezuela. Sí. Doctor Naim, el libro El fin del poder salió en inglés. Sabemos que en el mes de octubre de este año saldrá en español. ¿Cuándo llega a Centroamérica el libro para poder...? Debería llegar a finales de octubre, comienzos de noviembre, y espero estar aquí para volverlo a conversar. Pues sería excelente. Pues muchas felicidades por ese nuevo éxito más, y sobre todo muchas felicidades por el ser abuelo por primera vez. Muchas gracias. Que sabemos que eso es motivo de gran privilegio. Muchas gracias por estar con nosotros en Guatemala en Dimensión, y hasta muy pronto, doctor Naim. Muchas gracias, Dionisio. Con ustedes volvemos la próxima semana, como siempre. Gracias por haber estado con nosotros.